Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad del programa Valladolid Letrarido, que como saben es el programa literario del Ayuntamiento de Valladolid, de la Fundación Municipal de Cultura, que dirigimos Paz Altés y yo mismo. Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la sala. Es un gusto tener siempre público en una actividad de presentación de libros, sobre todo a una hora tan extraña, o no habitual, no extraña, porque ninguna hora es extraña, ¿verdad, Julio? Ninguna hora es extraña. Entonces, esto es no habitual en el programa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su presencia y también quiero agradecer a las personas que nos están viendo en directo a través del Facebook de la Casa de Zorrilla. Como saben, el vídeo quedará almacenado en esta plataforma para su consulta posterior por parte de los autores, para que puedan hacer, y del editor, para que puedan hacer su campaña posterior. Bien, hoy venimos a presentar un libro, yo creo que es el primer libro de relatos negros, de relatos de este tipo de temática que presentamos en el programa. Eso se llama Relatos Negros. Es un libro que tiene 3 autores, reúne 3 textos de Víctor N. del Pozo, Martín H. y Juan Martín Salamanca, editado por la editorial Fuente de la Fama. En la mesa me acompañan Víctor N. del Pozo, buenas tardes. Me acompaña también Martín H. Buenas tardes, Martín. Es un gusto tenerte por aquí. Bien, ante los sonidos de móviles que suenan en la sala, no se preocupen. Yo les recordaré al final del acto que enciendan los móviles. No se preocupen. Bien, hasta que venga Juan Martín Salamanca, que es el tercer autor, tenemos en la mesa, que se lo he pedido yo personalmente, a Julio Martínez, que es nuestro editor, que nos puede ayudar a comprender la razón de este título. Este título reúne 3 relatos de diferente extensión. El primero es el más largo, Cada tarde a las 8, de Víctor M. del Pozo, El abuelo de Luis, de Martín H., y El cadáver del viejo molino, de Juan Martín Salamanca. Los 3 tienen una temática común, que es enfocar, evidentemente son relatos negros, entonces son relatos de crímenes, de acontecimientos violentos, de acontecimientos que desvelan esos ángulos oscuros que tiene la sociedad y que tienen los individuos, no todos por suerte, y por tanto abordan desde diferentes perspectivas, desde diferentes estilos, este género. Esa polifonía de voces yo creo que es muy, muy interesante. Y además tiene otro aspecto en común, y es que los 3 están ambientados durante el confinamiento, motivado por la pandemia de COVID, que les recuerdo que todavía tenemos encima, así que no se descuide. No se descuide. Bien, pues tienen esos puntos de común, y a partir de esos puntos en común abordan con diferentes estilos, repito, esas cuestiones. Bueno, mi primer interés es con el editor, Julio, que de verdad es un placer volverte a tener aquí, uno de los grandes editores de Valladolid, de los editores que tienen más constancia, que tú te jubilaste para no trabajar, pero estás trabajando más desde que te jubilaste, editando más, editando además diferentes temáticas, etcétera, y ahora abordas estos relatos negros. Has hecho unas declaraciones diciendo que tú habías pedido a la gente que te enviaran cuentos, relatos, que se escribieran sobre el confinamiento, sobre la pandemia, y que para tu curiosidad o tu sorpresa, de pronto encontraste con que había un grupo muy significativo de relatos que abordaban la temática desde este aspecto, desde los relatos negros. Entonces fue una sorpresa. ¿Tú a qué lo anuncias? No lo sé, yo creo que hay como tic en las maneras de contar, ¿no? Cada época se cuenta de una manera. El naturalismo tardó. El de Julio yo creo que no. ¿El de Julio no está abierto? Ahora Sí, ahora sí. El mío tampoco estaba abierto, pues sí que cada época se cuenta a sí misma de una manera particular, no hay nada más que recorrer la literatura para verlo. El caso es que yo durante la pandemia
hice cosas muy raras, como todos ustedes. Me volví a ver todos los Riojas de alta gama, me había olvidado, y ya danza había todo dueño mío igual. Y me leí la Biblia, que nunca la había leído como seguido, y leí algunas cosas. Entre las que me tiraban por escribir, las historias que me contaban amigos míos, aparecían siempre historias de niños, historias de personas mayores e historias de presos. Yo estaba yendo a prisión desde hacía un tiempo, ahí tienen la revista, porque me habían pedido que organizara una revista y prisión y tal, y yo lo que veía en prisión, pues sí, yo pasaba muy buenos ratos, paso muy buenos ratos con la gente de privación de libertad, son gente muy amable. Y claro, yo quería como relatos de niños. Me estaban gustando mucho las historias que contaban de los niños. Me parecían los verdaderos protagonistas del confinamiento. Algunas bellísimas. Pero me encontré con esto otro y paré en seguir. Yo soy una persona, yo creo que es la única virtud que tengo, que como estoy tan harto de mí mismo, cualquier opinión me parece buenísima. Y me dicen, ya, eso no es así, pues va a tener razón esto, ¿no? Entonces dije, por algo será. Pasé mucho con Víctor, yo soy amigo personal de H, también le digo, y enseguida dije, yo no voy a tener razón, va a ser de la manera de mirar esto desde aquí. ¿Por qué? Yo creo que también el confinamiento revolvió mucho cosas de profundidad que siempre son literarias, revolvió mucho. El nieto de un amigo mío, en una casa muy humilde, le dice un día al abuelo, el abuelo publicó conmigo un libro que además funcionó muy bien, Beber a los 50. Y entonces el niño le dice, abuelo, vamos a la calle. Se queda todo caliente mirando al niño, y dice, ¿pero qué dice esto? Entonces el niño cogió a su padre de la mano, le llevó a la ventana, le pidió que abriera la ventana, y él dijo, papá, cuando ya se hartó, volvió a la casa. Entonces, ese asunto que removió tanto la cultura, este pedagogo italiano tan importante lo dijo, cuiden ustedes de sí mismos que los niños van a cuidar de ellos solos. Los niños, esto del confinamiento va a ser nada. A los 3 días todos jugaban, todos manejaban la realidad, todos habían puesto patas arriba, la realidad está fenomenal. Los adultos quizá tengamos que recurrir al crimen horrible y tremendo para explicar eso que, como decía aquel poeta francés, que a mí me gusta tanto, está Laura Parellada, y está en su libro, algo que suena a mí sin mí. Yo creo que la pandemia hizo eso, que sonaran cosas en nosotros, que estaban en nosotros así. Así que los ejercicios profesionales tienen la palabra, lo veo. Mi preferido es Juan, debe estar trabajando. Bien, ya llegará. En cuanto llegue yo me bajo y me lo. Ya llegará. Víctor, nacido en Valladolid en 1983, ingeniero informático de profesión, pero con una afición desmedida por la literatura desde joven, ¿no? Sí, profesor de informática en realidad. Sí, sí. Y has escrito relatos breves y sobre todo dos novelas que tienen la circunstancia de que suceden también en Valladolid: El sillón del diablo y El crimen de Canterac. Dos novelas. Esta novela, este relato largo, es el más extenso de los tres. La novela es una novela corta, sí, como se quiera enfocar. También sucede en Valladolid durante el confinamiento, está ambientado en Valladolid y inicialmente es una mezcla de un formato de diario, incluso a veces como un diario explícito, ¿no? Explícito porque hay uno de los personajes que está escribiendo un relato, está escribiendo un diario y juegas con, evidentemente como hablamos de relatos negros no vamos a contar los finales, eso es algo que vamos a destripar demasiado los argumentos hasta para dejarlos sin interés, ¿no? Eso no puede suceder. Y entonces juegas con el presente de aquella circunstancia del año 2020 y juegas con una historia que había sucedido
en otra pandemia, en la gripe mal llamada española de 1918. Entonces juegas con esos paralelismos para hacer una historia cruzadas, una historia de acontecimientos cruzados que van a desencadenarse en un momento determinado del confinamiento para que todos aquellos personajes o sus descendientes se vayan cruzando y se encuentren. Bien, ¿cómo abordaste esta propuesta de hacer un relato sobre la pandemia y cómo lo cruzaste con esta historia del relato negro, en este caso del crimen? No vamos a decir qué crímenes, porque está muy avanzado qué tipo de crímenes, aunque el primer crimen está desde el principio y está todavía investigándose, que es lo que sucedió en las residencias de ancianos, en aquellas, sobre todo, primeras semanas de oprobio, ¿no? En las que sucedieron muchísimas cosas que habrá que el tiempo nos dejará sacar y demás. ¿Cuál era tu propósito inicial a la hora de construir este relato? Tengo el micro abierto, ¿no? Sí. Cuando al final de hacer una historia tienes que pensar qué quieres contar. Y cuando Julio me planteó la propuesta de escribir sobre la pandemia, como bien has dicho, siempre tengo como máxima que Valladolid, que es una ciudad a la que amo profundamente, sea un protagonista más de mis novelas, es un personaje más. Luego eso no era cuestionable, había que situarla en Valladolid. Y lo que quise es, en forma de historia, contar todos y cada uno de los sucesos o acontecimientos por los que fuimos pasando día tras día. Porque ha sido una experiencia totalmente nueva para todos, ha sido una experiencia que nos ha chocado porque nos ha pillado completamente por sorpresa. Creo que pocas veces en la historia de la humanidad ha estado toda la humanidad entera encerrada en su casa, como leí por ahí una frase que decía que no éramos más que simios encerrados en cuevas, los simios asustados encerrados en cuevas, y casi, bueno, podríamos decir que es especialidad lo que éramos, ¿no? Y intenté contar todo eso, todo lo que pasamos desde cosas cotidianas que creo que sí que se pueden contar, como la falta de papel higiénico cuando no había, los aplausos a las 8 de la tarde, que es lo que da nombre a la historia, un poco todo, cronológicamente además ordenado, desde que se empieza a detectar un virus encima hasta pues un poco incluso avanzándome hacia el final. Evidentemente, eso es el trasfondo de la historia, es decir, eso es un poco lo que yo cuento por detrás, pero la historia se centra en un par de personajes, se centra en una historia que tiene toques románticos, que tiene toques de novela negra, que tiene, como ha dicho, mezcla descendientes, y encima aprovecho para trasladar al lector al 1918, a como se llamado la mal llamada, además creo que también se explica en la historia, a la mal llamada gripe española, porque bueno, lo han comparado durante toda la pandemia, es decir, hemos estado desde 2020 escuchando símiles, ¿no? Pues en 1918 la pandemia duró, pues en 1918 la mortalidad era como que estábamos obligados a rendir otra vez eso, casi cifra por cifra. Yo he intentado casi hacer un símil, compararlo, trasladar al lector para que además recuerde cómo fue esa experiencia, bueno, recuerde o aprenda, depende si ya lo sabía y está un poco familiarizado con el tema o no, pues aprenda un poco cómo se vivió en Valladolid, siempre en Valladolid, la pandemia de 1918 de la gripe española, y pues trasladarla a la actualidad, sintetizarla y siempre pues con un trasfondo también de novela negra, que es un poco donde me muevo bastante bien, con una serie de sucesos que van ocurriendo en una ciudad desierta, en unas calles vacías, que a fin de cuentas pues, son bastante fácilmente incitables al crimen, para quien quiera hacer el mal. Encuentras una ciudad completamente vacía, todo el mundo encerrado en su casa, pues desde luego quien quiera hacer las cosas mal tiene la ciudad para él. Luego, juntamos todos esos ingredientes, que eso es todo lo que yo quería contar. En el fondo, el objetivo de contar todo lo del COVID, una de las cosas que yo me planteé es, si en un futuro nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿cómo fue esto del confinamiento? ¿Cómo fue lo de la pandemia? Coger el libro y decir, lee esto, que vas a saber paso por paso todo lo que vivimos. Pero ese es uno de los objetivos. Y luego, bueno, pues evidentemente entretener al lector y las cosas. Este libro tiene puntos en común con tus escritos anteriores, con tu literatura anterior, evidentemente. Esta función del entretenimiento, que sean historias entretenidas, que atrapen al lector desde el principio hasta el final, la resolución. También el aspecto de la búsqueda hacia el pasado y hacia el presente, que es una constante, especialmente del crimen lateral, ¿no? Esta búsqueda del pasado y del presente, este juego
estructural, ¿no? Y tienen algo también en común que se agudiza en que es, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de que, claro, estamos en los relatos negros, dentro de la literatura negra tú apuestas no por esa visión desoladora de la sociedad, de los puntos que están, los puntos más oscuros, más negativos de la sociedad, pero tienes una visión buenista de la sociedad, prefieres que triunfe lo bueno. Es una visión tuya, ¿no? En cuanto al planteamiento personal de la vida. No lo había pensado, puede ser. De lo que sí que es cierto es que hay mucho de mis anteriores trabajos, es cierto, incluso quien hayan leído mis anteriores trabajos pueden que hasta reconozcan a algún personaje que hace un pequeño cameo en este libro. A mí también me gusta un poco entretejer todas mis historias para que podamos decir que están sucediendo en un mismo mundo. Luego, quien haya leído mis anteriores trabajos y vea que a la tarde de las 8, va a haber algún personaje que le va a resultar conocido, le va a resultar familiar. Y eso sí que está hecho bastante forzosamente, o sea, provocado. Lo he buscado, lo he buscado. Sí. En todo caso, en lo de la visión buenista, pues no sé, lo daré vuelta, lo pensaré. No es algo negativo, ¿eh? No, yo digo que curiosamente en un mundo, y tal y como ha empezado el siglo XXI, que bien ha empezado el siglo XXI, bueno, pues tal como ha empezado el siglo XXI, lo que predomina es lo que se llama ahora la distopía o las cuestiones negativas, etc. Tú tocándolas, porque en el libro, evidentemente, está también, perdón, en el relato, está también lo más oscuro de la sociedad, pero también está ese otro lado, el lado bueno, el lado, el amor, los sentimientos positivos, la entrega, la generosidad. La vida es bella, la vida es bonita y nunca hay que perder la esperanza. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que los héroes que se llaman ahora más, están muy de moda esta palabra, los héroes que no llevan capa, están en cualquier parte. Hemos visto como enfermeros, sanitarios, como farmacéuticos, incluso gente que trabaja en supermercados, policías, como han estado tirando de nosotros, arriesgándose la vida, patrullando las calles o en hospitales, enfrentándose a un virus para el que no había cura, para el que no había tratamiento, para el que no se sabía nada, y lo han estado haciendo pues, por el resto. Mientras estábamos encerrados en casa, protegiditos y resguardados. Y para mí toda esa gente son héroes. De hecho, comienzo la historia con una dedicatoria para toda esa gente, porque quiero dedicársela, es mi pequeña contribución, mi pequeño homenaje a todos los héroes de la pandemia que estuvieron a la altura, que estuvieron en la batalla. Y claro, con ese espectáculo, con todo lo que hemos vivido, el lado bueno de toda esta gente que ha sabido tirar del carro para que todos podamos estar como estamos ahora, saliendo ya de la pandemia, ¿cómo no tener algo de esperanza? ¿No? ¿Cómo no pensar que sí, el mal está ahí? Siempre, en toda historia siempre tiene que haber un malo, por supuesto. La vida es bonita y las personas podemos llegar a hacerla mucho más bonita todavía es cuando queremos. También podemos hacer lo contrario, claro. Y de eso trata estos libros, de ver cómo algunos consiguen lo mejor y otros pues, se encargan de arruinarlo todo. De hecho, en tu relato lo que va a predominar es como un premio, ¿no? a ese tipo de entrega de esos héroes silenciosos que van a su trabajo, a diario, etc. De hecho, el título, Cada tarde a las 8, tú cuentas cómo se empieza a aplaudir, cómo se mantiene el aplauso. De hecho, el aplauso va marcando determinados acontecimientos y horas en el libro, en tu relato, y además hubo un momento que ya sabes que aquello se enturbió tanto que se dejó de aplaudir, incluso no reconocíamos a nuestros héroes que ahora tenemos abandonados, en gran medida y olvidados, ¿no? Es un poco decepcionante, ¿te parece? Se nos olvida todo muy pronto. Demasiado, tomamos las etapas demasiado deprisa. Y otra de las características, damos ya bienvenida a Juan Martín Salamanca. Gracias, pero por el retraso salió corriendo de trabajar y no he podido, pero bueno, espero no haberme perdido mucho. Bueno, menos mal que como tu relato es el último de eso es, vamos a hablar al final. estaba todavía preparado por eso. Pero lo mismo te castigamos en tiempo porque gana. Puede ser, asumiremos la mente. Bueno, pues una de las características efectivamente que se marca en tu literatura anterior es la construcción de ese espacio simbólico que es Valladolid, reconocible en las calles, en el hospital, en todas las circunstancias, incluso en la forma de vida, está muy reconocible. Quieres construir un Valladolid que sea el real, pero quieres construir tu Valladolid, e incluso el Valladolid histórico que has tratado en otras novelas anteriores, quieres construir tu Valladolid, ¿no? En tu literatura. Me gusta que mis libros hagan un poco de guía de la ciudad. Que si eres vallisoletano o conoces la ciudad, pues te identifiques, como bien dices, y sepas que cada escena, cada capítulo, cada situación sucede en un lugar cotidiano, por donde pasamos diariamente y que viene identificable con todo.
pero si no eres de la ciudad, que tendré ganas de visitarla, de conocerla, y bueno, pues que nos situéis un poco en el mapa, porque creo que siendo una ciudad tan importante como somos, fuera de Valladolid, o fuera de Castellón por lo menos, no estamos tan reconocidos como deberíamos, o así lo percibo yo. Creo que somos mucho más importantes de lo que alguien, por ejemplo, en Andalucía, o alguien, por ejemplo, en Cataluña podría llegar a percibirnos. Y me gusta intentar reivindicar nuestra posición, que la gente sienta, y lo hago a través de mis ojos, que la gente sienta el cariño que siento yo por la ciudad e intentar contagiarlo. Y bueno, conozco gente de las ciudades que tras leer algunas de mis obras anteriores, pues sí, han tenido ganas de venir y algunas incluso han venido y me lo han comentado en alguna firma, pues he leído el libro y me han acercado a ver Valladolid para conocerlo, o tengo pendiente un viaje a Valladolid para conocerlo. Es un poco lo que, en ese sentido, lo que busco, convirtiendo la ciudad en un personaje más, es que es un personaje más de la historia. El abuelo de Luis es el segundo relato, del libro H, José Luis Martín H, que es el único de la mesa que no has nacido en Valladolid, pero te lo perdonamos. No, yo solo sitio en Valladolid. Claro, acércate más al micrófono, por favor. Barcelona, 1952, un guionista, llegaste a ser guionista de la editorial Tudela, que es algo que todos hubiéramos soñado de niños. Prácticamente lo primero que hice. Por eso, yo creo que casi todos hubiéramos soñado de niños haber tenido ese trabajo desde fuera. Quiero decir, luego desde dentro era muy suave. Desde dentro pagaba muy poco. Y has sido también guionista de cine, y luego empezaste a publicar tus novelas de más ambición, cuando la ciudad cambia de color, El asesino educado, qué buen título, atrapa el momento, y luego un libro de relatos, cuentos de humor, honor y amor, con H, es lo que iba a decir, amor con H. Por si acaso no otro tipo de amor. Sí, bueno, pero está muy bien lo del humor y el amor con H, porque tiene mucho que ver con tu relato aquí. Eso espero, sí. Sí, tiene mucho que ver. Tu relato también sucede con nosotros tres durante el confinamiento. Y es un relato en el que cumples, a diferencia de lo que sucedía en el delito, que tiene otra estructura, tú cumples determinados parámetros de la novela policíaca o del relato negro tradicional, aunque parodiados, con un juego muy inteligente, con mucho humor, en el que construyes un desastroso detective que no tiene trabajo, pero tiene secretaria. Sí, que es la que le da trabajo. Que es la que le da el trabajo, y un gato. Sí, porque me encontró como el primer caso. Y un gato. Y trabajas a partir de ahí con mucho humor la relación entre ambos, que es una construcción muy típica de las películas de cine negro, de las novelas de cine negro, pero lo haces con humor, con una sonrisa. Muy español también. Sí, es una relación muy divertida. Pues eso me encanta que me digas eso. Es una construcción de personaje muy divertida. Y aparece un niño que es realmente su primer cliente de verdad. Y va a ser el que solucione todo. El que va a solucionar todo, porque realmente ellos no van a hacer nada. Ellos van a hacer algo, lo hacen mal. Y entonces eso sucede durante la pandemia. Evidentemente las construcciones que, claro, tampoco vamos a desvelar el tema, ¿no? Evidentemente, pero tiene que ver con la pandemia. Hay un hecho circunstancial en escenario de la pandemia. Después hablaremos de los puntos en común de los tres relatos. Y todo se produce también, porque si no hubiera estado la pandemia no se le ocurre a la persona que lo hace lo que hace. Efectivamente. Pero uno lee a pesar de que evidentemente se está tratando de un crimen, uno lo lee con una sonrisa en la boca. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es tu estrategia o te sale? Pero no estrategia, no tengo. Te sale. Sí, supongo, pero si me sale mal o bien, pero no estrategia, ¿no? Uno lee todo el relato, evidentemente sobrecogiéndose con lo que está ocurriendo, pero también con ese margen de la sonrisa. Y de hecho has construido tres personajes que pueden abrir una saga. Eso lo esperemos. Es tu propósito. Si los equipos me dan más trabajo, es bien mi propósito. Julio, ya sabes. Es una saga además. No me hace caso. No, Julio ha dicho que sí, estamos todos testigos. No, porque además es una saga que puede, yo no sé cómo lo quieres caminar, evidentemente es una literatura que habla de crímenes,
pero que también tiene una vertiente para una lectura juvenil, porque uno de los protagonistas es un chaval de 12 años que se va a solucionar absolutamente todo desde su condición, porque una de las cosas interesantes es que tú no lo haces adulto, lo haces como un chaval de 12 años. Como un chaval de 12 años. Y puede tener esa vertiente también de, lo habías pensado, ¿no? Esa vertiente que puede ser una saga con una literatura policíaca que haya crímenes y muertes y todo eso, pero que sea también para ese público juvenil. No sé, yo empecé leyendo a Edgar Allan Poe, a los libros clásicos de entonces, que eran Turpin, todos esos. Y no les pasó nada. Y no les pasó nada a nosotros, ni les pasó nada de Turpin, si que leían sus libros y todo eso. Y a mí no me parece que haya novelas para, no sé, que ya están escritas especialmente y de una manera determinada para jóvenes, para niños, para mujeres. Yo creo que hay novelas que están bien, novelas que no están bien. Tú que has trabajado ese sector también, no edulcoramos demasiado las cosas pensando que son para niños y los acolchamos de tal manera que parece que no existen muertes, ni existen tragedias, ni existen dramas, ni asesinatos, ni nada en el mundo juvenil. Totalmente, yo pensé que también como mensaje así subrepticio podía quedar el de que los adultos son los que se han asustado con la pandemia, con el asesinato y con todo. El tigre es el que va adelante con todo. Y pasa por delante de todo, y como alguien decía, me parece que tuvo hace un rato, Julio, sí, la realidad. Julio hablaba también de cómo los niños van a trabajar mejor todo lo que ha pasado que los adultos. Los adultos estamos todavía sobrecogidos. Exacto. El niño tiene una capacidad como en las guerras que ha visto, ¿no? Los niños están jugando a la guerra mientras hay bombarderos hasta que les dicen que se refugien. Y claro, yo no digo que esa sea lo ideal para que se eduque un niño, pero salen adelante ellos solos. Mientras que el mayor está preocupado por ellos y por él mismo, el niño está preocupado por si pasa algo, pero así, cuando pasa algo, sí. Entonces ha perdido algo, pero él lo va a recuperar enseguida, pues por eso, porque es joven, porque le queda mucho por delante y porque la vida se impone. Tu novela también, tu relato también sucede en Valladolid, y de hecho al final se premian yendo a comer. Yendo a comer, que eso está bien, ¿no? Que los personajes se premien yendo a comer y celebrando en un lugar concreto, ¿no? Yo la realidad se lo celebro yendo a comer. Eso es interesante, ¿no? ¿Qué significa? ¿Tú crees que una pandemia como la que hemos tenido, el confinamiento que hemos tenido, después hablaremos entre los tres, es un lugar, es un espacio muy apropiado para la ficción o predomina sobre todo ahora que lo tenemos todavía tan reciente, tan presente, o predomina el testimonio? Pues no sabría decirte, el testimonio predomina por lo que es y por la sorpresa que ha sido la pandemia. Pero, ¿cómo era la primera parte de lo que has dicho? Sí, que si tú crees que en un espacio, en un tema como es el confinamiento, da lugar para la ficción, o eso del testimonio es tan fuerte que lo ayuda. No, hay lugar, además desde hace ya años se están haciendo muchísimos libros y sobre todo sagas, libros para juveniles, donde no queda ni el apuntador, por cierto. Y en esos libros se refleja siempre una realidad de la ficción que está viviendo, ¿no? Entonces, la gente que lee esos libros lo tiene ya de marca, se fabrica, el que empieza a leer y ya sabe cómo está todo. O sea que yo creo que se pueden dar los dos casos, pero en gente que ha leído ese tipo de libros lo tiene clarísimo, no les preocupa el asunto. Y la realidad está donde ellos la buscan, la ficción también, y cuando viene la ficción y cuando viene la realidad. De los tres relatos, el tuyo es el que cumple, con ese juego paródico y humorístico, el que cumple mejor determinadas estrategias de la literatura policíaca o del cine o de la literatura negra y demás. ¿Cuáles son tus modelos? ¿Cuáles son tus referencias en este campo? Posiblemente el cine. El cine. El cine y la televisión de los años 50, pero especialmente el cine, las películas. Hubo una serie de películas en Madrid y Barcelona policíacas que destacaron sobre las demás, incluso eran los únicos sitios prácticamente que había estudio. Y hay una cosa especial que es que las de Madrid tenían siempre
toque de humor ácido, ¿no? Que los de Barcelona eran absolutamente políticos, nada más. No había bromas ni había nada. Empezaba con el argumento y se acababa con el argumento. En cambio, las que estaban hechas en Madrid o por fuera de Barcelona, sí tenían todas transmitían algo que se hacía siempre igual, pero que era de la tierra. En ese caso era de España, pero era de casi cualquier lado, de Castilla, del norte, de Andalucía, y luego se reflejó en libros como los de Piño, Sí. espléndido. Que saca una de ellos. Y yo quise mezclar un poco eso, además de las crónicas que leí hace tiempo, y he leído últimamente en la ABC, sobre García, sobre el cine, ¿no? García tiene un poco de las dos cosas de Barcelona y de Madrid, tiene lo de Barcelona porque cuando hay una señora ya se va detrás y se pierde dentro de la rubia o de la morena, da igual. Pero cuando explica los argumentos de los años 50, los años 60, hay siempre un toque de fascinación por el hecho de los personajes que, como tú decías, pueden tener una continuidad, pueden no tenerla, pero atrapa al espectador. Atrapa al espectador sin más que un sofá, un pitillo, pero ya no tenemos el pitillo, pero le atrapa enseguida. Y espera, la siguiente vez que va al espectador, espera algo así. Que es lo que pretendían con esa pareja. Y para rematarlos más un poco de lo tochos que son los dos, sobre todo él, pues cuando empieza un niño que le resuelva todo. Y que resulta que el niño sabe más que ellos, pero de largo, y que al final ellos aceptan que sepa más el niño y adelante. No, pero lo consigues porque son tres personajes, incluyendo al niño, incluso los secundarios como el policía, el amigo policía, etc. Son tres personajes que se fijan en la mente del lector, ¿no? Lo has conseguido. De hecho, además tienen características muy típicas, de forma, repito, paródica y humorística, muy típicas. Ella es y no es una mujer fatal. Sí, exacto. Ella es y no es. Él tiene un antiguo pasado que tuvo que dejar, que en algunos casos podía ser boxeador, pero el tuyo es futbolista. El tuyo es futbolista, por lo cual también tiene una singularidad muy española, ¿no? En ese sentido. Mis pasados siempre son futbolistas. Los futuros espero que también. Sí. Y el niño que es realmente el listo, es el que se adapta a esas nuevas generaciones, ¿no? Que se adaptan. Pero lo único que no tiene idea de la realidad es el dinero, tío. Sí. Todavía no sabe contar. Bueno, pero él sabía que hacía falta dinero para contratar a un detective. Sí. Eso es verdad. Bien, y Juan Martín Salamanca, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Y bienvenido. Bueno, hemos estado presentando, como has visto, ha hablado Julio, para presentar toda la colección, estos tres relatos. El tuyo se titula El cadáver del viejo molino. El cadáver del viejo molino, ahora hablaremos de él. Tú naciste en Valladolid en 1988, eres periodista, pero también tienes una larga lista de publicaciones. En busca del hogar, 2011, La confesión del embajador, 2013, hay uno que me ha llamado, evidentemente, estando aquí, relacionados con la Casa de Zorrilla, me ha llamado mucho la atención, que es, no lo he leído, Don Juan 2.1, Nueva York City, que es del 2014, Los diarios de la transición, y 65 pies en el que ya estás ensayando el género policíaco y demás. Tu relato tiene también un punto de partida que puede ser similar a una tradición también de los relatos negros, del cine negro, etcétera, que es un personaje desastroso. Esto puede coincidir con el detective de H, pero en este caso es un periodista desastroso, pero que realmente estás figurando un fracasado en la vida, Es un pero que poco tiene mucha buena voluntad. desmotivado, como un poco desencantado, ¿no? Sí. Un poquito más desencantado que o sea, al final es desastroso como consecuencia, ¿verdad? Sí. Sobre todo no es tanto falta de capacidad como de voluntad, de motivación. Sí. Y este periodista tropieza con un asesinato, con un cadáver. Y entonces se ve envuelto en una serie de circunstancias en las que esto también es muy de Hitchcock, es decir,
una persona que prácticamente no tiene nada que ver se ve envuelto en las circunstancias y acaba convirtiéndose casi en el protagonista de todo el lío. Es lo que nunca debe hacer un periodista. De todo el lío que está sucediendo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, saca provecho de eso también. Y el caso se resuelve. No está claro, porque es una ciudad sin nombre, que puede ser Valladolid o puede no ser Valladolid. Se parece mucho a Valladolid, pero bueno, sí que me gustaba jugar con esa ambigüedad porque al final, aunque quieres que la gente, sobre todo aquí en Valladolid, la relación y vea una ciudad muy similar, el hecho de que no se diga expresamente que es Valladolid, que se cambie el nombre, te da más libertad a la hora de que, bueno, pues si quieres jugar con ciertas cosas, alterar la realidad, siempre puedes tomarte la licencia siendo una ciudad real, pero si no es tan real, pues bueno, como que tienes el listón, te deja mucha más libertad para cambiar lo que quieras y bueno, pues eso sí que quise que fuera evidente el parecido con Valladolid, pero que no fuera tan expreso, que se trataba de Valladolid, pero bueno, sí, las similitudes son evidentes. El caso tiene que ver con el caso que se tiene que resolver, el crimen que se tiene que resolver, tiene que ver con un hecho de intereses económicos y demás, pero tiene también que ver, como muchas veces sucede en el cine negro, más con cosas personales, historias personales de los protagonistas que se exceden o que no saben controlar sus emociones, sus pulsiones, sus pasiones y llevan a... No sé qué has querido trabajar a la hora de relacionar estas cosas. Sí, bueno, por un lado, sí, como yo te decías al principio, igual parte del planteamiento pues más propio a lo mejor de lo que puede ser el relato negro, pero es verdad que es un género que yo no he trabajado tanto. Cuando citabas algunos libros que hice, yo empecé más con la novela de aventuras o una ambientación más histórica. Sí que es cierto que con 65 pies ya bueno, quise probar, pero era la primera incursión bueno, no exactamente la primera, aunque había hecho algún relato para alguna antología, pero bueno, en realidad podría ser la primera. Aquello lo situé en una regata de vela, pues porque bueno, tenía cierta afición a seguir aquellas regatas y me pareció que era un escenario muy propicio para todo eso, un poco al estilo de Diez Negritos, de Agatha Christie, esos ambientes, los ambientes cerrados donde parece que no dejan lugar los propios escenarios al misterio, sino para lo que tienen. No quise un poco jugar con eso, pero es verdad que no es un género que yo haya trabajado tanto. Entonces, bueno, cuando comencé este relato, que sí, bueno, no sé por qué, pues el confinamiento, la situación, yo creo que eso, no sé si les habrá pasado a los compañeros también, que es lo que me llevó un poco a ese planteamiento, pero quise buscar un refugio en algo que yo pues, conociera mejor, donde pudiera meter menos la pata, al final, a trasladarlo. Y busqué ese día a día de los periodistas en pandemia, en confinamiento, que seguíamos trabajando desde casa, que teníamos que trabajar a distancias entre nosotros, pendientes del teléfono, de los chats, que a veces era un auténtico caos, no nos entendíamos los compañeros de redacción. Bueno, quise trasladar un poco eso y sí mostrar eso, que quizá pues fuera del gremio no se conoce cómo era el día a día, sobre todo en ciertos medios, porque había otros, por televisión, que por una necesidad del propio medio había que seguir viendo a las redacciones, pero en esos otros medios donde uno trabajaba desde casa y tenía que coordinarse, y bueno, pues como en otros sectores habrá sido parecido, pero bueno, quería un poco pues, mostrar eso y quizás aferrarme a esa zona de confort de lo que sí conocía para construir el relato. Y sí me atraía mucho la idea del protagonista, pues es un gremio en el que el periodista siempre se dice, nunca debe ser protagonista. Puede pasar, como es en el caso de la novela, que se vea arrastrado sin quererlo hacia el protagonismo, y muchas veces pasa lo contrario, que al final, bueno, pues, cuando le cuentas a la gente noticias, asumes una posición que es difícil y a veces no te tiente de convertirte en un protagonista o de tener cierto afán de protagonismo. Entonces yo quería que el periodista todo lo contrario, que rechazara eso. Además, bueno, pues una vez superado lo más duro de lo que ha sido el virus, no ha acabado, pero bueno, parece que por lo menos lo peor lo hemos pasado, ojalá que sí.
Vemos otras cosas, otros daños colaterales que ha traído, como toda esa enfermedad mental, todos esos problemas que mucha gente ha descubierto, ha notado o simplemente ha perdido el miedo a hablar de ello. Y bueno, una de ellos es esa angustia, ¿no? la ansiedad que mucha gente pues, con la que se tiene que enfrentar. Y yo quería un poco que ese periodista pues, también se viera un poco víctima de eso, de una apatía, de que bueno, pues en esa situación de encierro, de confinamiento, de alteración de un poco de su vida, lo que le generara fuera un desánimo completo de todo, ¿no? Porque, bueno, me dicen un poco al principio, que a veces siente que es porque hace un tipo de periodismo a lo mejor poco relevante y que por eso no se motiva, pero en realidad él mismo va haciendo una introspección y ve que es que al final le da igual todo, que incluso las noticias más relevantes desde la pandemia de ese día le siguen generando la misma diferencia, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era un personaje muy poderoso en ese aspecto, dado el contexto. Y a partir de ahí, pues, lo demás un poco me fue llevando hacia ello, ¿no? No era algo premeditado cómo iba a evolucionar, pero sí me pareció interesante que bueno, que quizá eso a veces me han ido algunos relatos o novelas de esas conspiraciones, de corrupción, intereses económicos, política de por medio, pues que fuera un poco más chusco, que al final lo que detonaba todo fuera algo terrible, porque también lo es, por supuesto, pero quizá no tan cerebral como pudiera ser eso, una planificación de una estafa o de un acto de corrupción económica y política, y como al final pues pasiones que al final hay un poco de grises, ¿no? Porque por un lado es un hecho terrible, pero tiene algo de humano que también nos puede hacer un poco perdonar ciertas cosas. Bueno, es algo que se me ocurrió, me pareció que le daba una complejidad que podía ser interesante. Y bueno, pues por ahí fue un poco todo, pero yo creo que sí, que sobre todo el paso en el rato lo lleva ese personaje, ¿no? Yo creo que era lo que desde el principio, cuando empecé a darle vueltas a que podía escribir, me cautivó bastante. Hemos visto en las novelas negras o en las novelas policíacas, hemos visto investigadores, sean periodistas, sean policías, sean detectives, hemos visto investigadores en tren, Sherlock Holmes, me gustaba mucho el tren, hemos visto investigadores en coche, en taxi, pateando la ciudad, pero es el primero que veo con patinete. Y con patinete no eléctrico. No eléctrico. Ecológico 100%, porque el eléctrico hay que enchufarlo y hay que generar esa electricidad de alguna manera, ¿no? Entonces, el verdadero transporte ecológico es el además le sirve como forma de cazar. Exacto. Yo tuve uno y tampoco creas que hice gran cosa con él, pero sí, bueno, me parecía interesante. Los trenes tienen su importancia también, porque... Bueno, no reveles. No revelo, pero hay uno desde el principio que, hablando de eso, de cómo en algunos... Empieza con un tren. Empieza con un tren, pero creo que es una buena metáfora del personaje. No viaja en el tren, a él lo que le gusta es verlos pasar. Sí. Con su café, entonces es un poco su actitud ante la vida. Si puede estar desde la ventana del café viéndolo, mejor que protagonizarlo. Está a punto de llevárselo por delante. Es que lo que llevaba, ese es el problema, que él intenta verlo todo desde la barrera, interferir lo menos posible y al final da igual lo que tú quieras. Pero ¿no? La vida te por importa. culpa, está muy bien encajado en el personaje. ¿Por qué le pusiste un patinete? Bueno, a ver, obviamente quizás si yo no hubiera usado en su momento patinete no se me habría ocurrido, ¿no? Ya tenía la idea en la cabeza, pero sí que me pareció muy llamativo por eso, por ese antiheroísmo, ¿no? Porque le quita, pues el taxi, bueno, pues a lo mejor nos puede recordar enseguida a series policíacas en Nueva York, en Chicago, donde se mueven mucho en taxi porque pues ahí es un poco caótico y con coche, o la moto tiene un halo muy romántico, muy de chico malo, el tren pues tiene ese aire romántico de Sherlock Holmes, pero el patinete ni era romántico, ni era de rebelde, era como lo más mediocre, por así decirlo, ¿no? Entonces me pareció que eso le daba mucha fuerza al personaje, ¿no? Que él no fuera ni eso, ni fuera en su unidad móvil, ni tuviera un cochazo, ni tuviera una moto, él iba con un discreto patinete que eso, además hasta tenía que ir despacito porque no, claro, como es de impulso a pie, pues no agarra mucha velocidad. Entonces, bueno, ese punto chusco que le daba al personaje a mí me hacía quererlo más, o sea, yo le fui con cariño por eso, ¿no? Porque bueno, pues mientras otros van en otros medios
poco más vistosos, incluso una bicicleta que tiene ya más presencia, más lo que en su patinete. No, y es que le da el broche. Vamos a ver, la verdad, como sabéis, la verdad de los relatos está en los detalles. Entonces, ese detalle del patinete le da el broche característico al personaje, remata el personaje de una manera muy divertida, nos construye el personaje muy bien, ¿no? Es decir, lo lleva hacia un lugar muy adecuado. Bueno, los tres relatos suceden durante el confinamiento, en el que muy pocas personas podían salir a la calle. Muy pocas personas podían salir a cualquier hora, es decir, un periodista, un detective, una persona que está trabajando en un hospital. Muy pocas personas podían estar en la calle, calles desiertas, calles vacías, en las que evidentemente estaba sucediendo también cosas malas. Estaban sucediendo crímenes, delitos, acontecimientos. ¿Os atrae? Yo supongo que sí, por lo que habéis escrito. ¿Os atrae ese aspecto de esa ciudad vacía, desolada, en la que siguen sucediendo cosas, aunque todos estemos en las casas, y que hay alguien que está en la calle para hacer el bien, para hacer el mal o para averiguar? Yo creo que los tres habéis coincidido en ese atractivo. A mí lo que me movió mucho durante el confinamiento fue la curiosidad. Estando encerrado en casa, yo me preguntaba, ¿cómo estará ahora mismo, no sé, el Paseo de Torrique, vacío, desértico? ¿Cómo estará ahora mismo la Plaza Mayor? Entonces tenía ganas de verlo, claro, no, me hubiera gustado que hubiera cámaras a lo mejor por diferentes puntos de la ciudad para poder ver un Valladolid vacío, que yo me lo puedo imaginar. Para ver un Valladolid así, a lo mejor habría que irse a las 5 de la mañana de un sábado 10 de agosto, bueno, un lunes 10 de agosto. Para poder encontrar una ciudad así de vacía. Entonces, claro, para mí lo que me motiva mucho es la curiosidad de cómo puede estar la ciudad así. Y luego, para pensar en gente haciendo el mal, a veces te inspiras en tus propios miedos. En tus propios miedos. Es decir, uno... Habla más al micrófono para... Es decir, uno en ese mismo momento se lo plantea. Las ciudades están desérticas, se puede estar pasando esto, puede estar pasando lo otro, o esto puede ser peligroso, no sé, posiblemente dices, aunque no está miedo en sí, pero dices que esto es posible que pase, que va a ser como un hueco, lo que nosotros llamamos una puerta trasera, aquí os lo como informático, es un término más de informática, una backdoor, una puerta trasera, para que los delincuentes pues hagan sus fechorías. Así que, utilizando esas ideas, esas percepciones, esos temores, esas curiosidades, se acaba plasmando un poco en el libro, y eso es lo que acaba saliendo. Sí, pero también en ese espacio vacío siempre termina triunfando el bien, la justicia. No. Lo además estaba imaginando un rato, me ha cortado. Tú ya estabas pensando, Julio, estaba pensando en la continuación. No, era algo distinto realmente, de alguien que se pone la máscara cuando ve la ciudad vacía y se va a hacer el mal. O sea, no, yo no creo que el bien triunfe siempre, ¿no? Algunas veces, pero debe ser por equivocación. Pero cuando gana Madrid triunfa el bien. Bueno, ¿tú qué opinas? Ese espacio de la ciudad vacía, ese espacio en la que hay pocas personas en la calle, los temores, como ha dicho Víctor. Sí, yo de inicio, más que no me creía especialmente, sí que, bueno, pues es verdad que los turistas salían un poco más. Yo particularmente no me tocó salir mucho, luego salías pues a la compra, veías cómo era la ciudad y veías, bueno, pues el trabajo de tus compañeros en la televisión, aquí en Valladolid un montón de fotógrafos, un anuario para las Cortes buenísimo, donde se muestra bueno, toda la comunidad, pero bueno, que Valladolid sabe también mucho que sobrecoge, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado el relato te exige eso, y a medida que vas mostrándolo, describiendo el relato, yo me fui impactando como al abrir la caja de los recuerdos. Yo tenía muy presente la realidad que quería describir del trabajo encerrado en casa, esa soledad, y cuando ya tiene que salir el personaje y entonces se empieza a describir las calles vacías, pues claro, tengo que hacer un también de memoria con algunos recuerdos propios y muchos prestados, ¿no? Porque al final, pues, como bien dice Víctor, no podíamos salir. Y aquello me impactó el ejercicio ese, ¿no? Entonces me regodeé más en ello, porque o sea, el atractivo vino durante el proceso a llevarme a ello y recordar todo lo que
fue y como, bueno, parece increíble, ¿no? Porque incluso aunque tú vayas por las calles desiertas, a lo mejor un 1 de enero a las 10 de la mañana o un 10 de agosto, no solo es la calle vacía, sino esa sensación de que la gente, bueno, caminabas por la calle por angustia. Un 10 de agosto, pues paso tranquilamente de la calle vacía y no le damos importancia, pero era esa sensación, ¿no?, que te sobrecogía el corazón de ir por la calle todo vacío y sabiendo por qué era que estaba todo vacío. Entonces eso enseguida me cautivó y sí que, bueno, le quise destacar dentro del relato por eso, ¿no? Porque, bueno, es algo que no había concebido, que no le había dado muchas vueltas al principio, pero que nadie me tiene yo, y yo me vi en esas calles, dije, baja, es que es verdad, estaban cerrados hasta lugares. Que de hecho es una reflexión que hace el personaje que le impacta, ¿no? Que quizás aquí sería lo último que hubiéramos pensado que hubiéramos cerrado. Sí. Bueno, ¿tienen oportunidad de hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan, alguna intervención, alguna cuestión? Es el momento de hacerla. Tienen a los autores a su disposición y al editor que se nos ha escondido. Se habrá ido fuera ya. Estás ahí al fondo. Bien. Claro, estamos hablando de lo que sucedía o no sucedía en las calles, pero yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que los verdaderos delitos que se han cometido durante la pandemia, durante el confinamiento, no sucedían en la calle, sucedían a través de los comisionistas, de toda esa cosa, como siempre. Yo creo que es un espacio, como en todas las épocas de crisis, como en todos los problemas de estas circunstancias, es un espacio que da lugar a muchas posibles novelas, literatura, etcétera, que reflexione sobre lo mejor, porque en los tres relatos está lo mejor del ser humano, pero también sobre lo peor. Y ese enfrentamiento en el que para Víctor siempre gana lo bueno, para ti parece que no, que siempre... Bueno, tenía menos años relevado. Es una cuestión de la... ¿Que gane siempre lo bueno o no? ¿O cómo está siempre? ¿O es una lucha continua? Hombre, evidentemente es una lucha continua. Yo creo que gana más veces el mal que el bien, por desgracia. Lo que pasa es que precisamente nos tenemos que aferrar a las veces que gana el bien, ¿no? Claro, H habla del Madrid, ¿no? Pero es que yo no soy del Madrid, pero yo que un partido de Madrid, minuto 80 sé que aunque vaya perdiendo va a ganar, entonces... Sí. Pero uno disfruta, aunque... Bueno, eso es un mito. Aunque el mal gane más veces, las pocas veces que gana, si eres de otro equipo, como puede ser el Real Valladolid en mi caso, las disfrutas más, o sea, son menos veces, pero esas se disfrutan mucho. Entonces yo creo que por eso nos aferramos tanto, ¿no? Porque sabemos, tiene el valor de lo escaso. Sí, bueno, es un poco, depende de las circunstancias cuando escribo, pero a mí me gustan más los finales un poquito amargos. De vez en cuando no puedes, claro, al final necesitas también un poquito de alternancia, ¿no? Porque si no, pero bueno, yo sí que... Porque me dura más, hablo ya como lector, yo leo una novela o como espectador de una película, si acaba bien lo disfruto mucho y me voy contento del cine o cierro la novela. Pero a los 5 minutos igual estoy a otra cosa, pero como me haya dejado ahí retorcido, estoy todo el día. Entonces, por eso quizás me gustan más los finales, porque creo que dejan más huella. Cuando el mal gana, deja más huella, por desgracia. No solo en la literatura. No solo en la literatura. Bien, ¿tienen alguna pregunta? En las redes sí. Es un tema tan presente como la pandemia, aparte de que primero que no os habéis quedado cortos, digo como escritores, con un relato, lo que dice H, que dice, yo tengo una saga, es que era por la saga, y si no os habéis quedado con las ganas de más, y si os parece, como diría, muy prematuro hablar de ello, y no habéis tenido el miedo de esa, tú que eres periodista además, de esa inmediatez de un acontecimiento tan importante, plasmarle y que luego dentro de unos años se podrá tomar de una manera o de otra. Yo creo que en el sentido de la risa me parece la mejor manera de tomarse las cosas, la edad creo que lo da, y por lo que te digo últimamente pues también, ¿sabes? Esa visión que habéis tenido y que la habéis plasmado, no os habéis arrepentido nada más escribirlo, quiero decir, por el hecho de que a lo mejor habéis tenido un acontecimiento cercano que ha pasado y os ha cambiado el enfoque, lo que sea.
Y eso, me gustaría saber si os habéis quedado con las ganas de más, sobre todo. Bien, la pregunta, lo repito para las redes sociales, que no hay micrófono de sala, la pregunta iba, la resumo mucho. Sí. Es si, primero, si os habéis quedado con ganas de más, de seguir escribiendo por el tema que era, y si no habéis tenido miedo a que sea un tema tan reciente, tan presente todavía, sobre el que quizá no haya que escribir porque no hay distancia suficiente. Yo con ganas de más no me he quedado. Me pidieron un relato corto y he hecho una novela corta, una novela corta, pero me ha salido una novela. Creo que me he explayado todo lo que he necesitado explayarme. Que sea un poco precipitado escribir sobre el COVID. Aquí, bueno, podemos verlo de varias maneras. Por un lado, podemos tener ganas de recordar un poco lo que ha sucedido, aunque hay gente que a lo mejor pues, está dolida o habrá perdido seres queridos o habrá pasado mal, y a lo mejor hablar del COVID o recordar las cosas todavía es un poco pronto para abrir esas heridas. Yo creo que es bueno tratar el tema abiertamente. Creo que es un libro que cualquiera de las historias nos van a ayudar en conjunto a recordar una experiencia vital que hemos vivido. Lamentablemente no podemos encajarla dentro de las experiencias vitales positivas, pero como se suele decir, lo que no nos mata nos hace más fuertes, y creo que hemos salido reforzados, y el libro nos va a ayudar un poco a recordar cada caso que hemos vivido de esa historia. Quiero decir una pequeña minúscula anécdota, y es que durante el confinamiento, yo no sé, no recuerdo cuándo sería, en marzo o abril, escuché, o bueno, leí que alguien preguntaba al tío Pérez Reverte en Twitter, no sé qué sería, pero alguien que no conocía, que qué le aconsejaría a un amigo que estaba empezando a escribir. Y la respuesta de Arturo Pérez Reverte en ese momento fue: dile que nunca escriba sobre el COVID. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Si me arrepiento, pues no, porque creo que la historia, que por lo menos la que yo he contado, era una historia que merecía ser contada, tiene algunas connotaciones incluso reales, es decir, hay algunos puntos basados en cosas reales que he conocido, que han pasado a gente que yo conocía sobre el confinamiento, que han vivido dentro de que han vivido la pandemia, y bueno, pues creo que ha salido algo que merecía la pena ser contado y que merecía la pena ser leído. Y bueno, no, dentro de ser tan bonita, yo creo que en las historias a veces sí que me toxicidad esa actitud. Lo digo porque no se espera el lector que va a ser todo finales felices en mi libro, porque a veces se puede llevar un disgusto. Bueno, puede ser un sello de autor, no te arrepientas. También muere gente. No, aquí está claro que muere mucha gente desde el principio, y además en situaciones muy dramáticas. Eso sí que es cierto, que es, fíjate, eso sí que es un caso que todavía está por resolver. Lo que sucedió en algunos lugares en los momentos más duros. Y que se quiere tapar bastante. Se intenta echar arena encima para que no salga la verdad, pero esa gente merece que se le reconozca lo que pasó. ¿Alguna pregunta más? En las redes sociales, no sé si lo sabéis, ya vamos cerrando el acto, José Zorrilla, nuestro José Zorrilla, que es quien nos ampara, se ha hecho tuitero. Y entonces interviene, por ejemplo, luego podéis entrar en Facebook, en el vídeo, y podéis ver sus comentarios. Dice que en concreto que si el patinete de tus personajes es como el chupachus de Goya, que es decir, una característica. Pues quizás sí, es decir, no se lo planteé con esa intención de que fuera su sello, por así decirlo, pero bueno, sí, de algún modo, a medida que lo iba utilizando, yo sí que fui notando que era, y quizá por eso lo fui destacando más, porque al final imagino un personaje en un momento dado tiene que desplazarse y le pongo ahí el patinete, y cuando le veo con el patinete, pues ya no como lo he hecho hoy, pero sí que al final a Quijote y a Sancho les hemos visto silueteados muchas veces, ¿no? Siempre, y con una silueta, ya sabes, ¿no? Porque va cada uno sobre su montura muy distinta, pues sí, ya no lo imaginaba y sí, se convirtió. Son unas cosas que, bueno, que en un momento dado, pues es un poco casi de broma, le plantas y luego ves que al final es lo que tú decías, ¿no? Los detalles, ¿no? Este
este detalle ya le hace al personaje más real, más fuerte. Es como... Entonces, sí, yo creo que... Como en los viejos actores del cine español y del teatro español, los característicos, buscaban siempre algo por el que nadie pudiera sustituirlo sobre la escena, que los contrataran, ¿no? Y eso sucede, los personajes de las novelas policíacas o negras, del cine negro, siempre los recordamos por algo. La gabardina de Bogart, la de Colombo, esa estaba más sucia. Tu patinete, el personaje de Vázquez Montalbán quemando libros, es decir, ahí siempre, y comiendo, eso también comía, y comía bien. Vuestros personajes no comen tan bien. No, yo sobre todo toma café, yo bebo mucho café. Sí. Pero eso lo tiene que desarrollar. Sí, claro. Eso lo tiene que desarrollar. Bien, os invito a ver lo que está comentando José Zorrilla, y dice él que así de solos nos sentimos los fantasmas errantes por Valladolid. Dice, y dice de ti, dice, este H, esto lo dice Zorrilla, este H se me antoja todo un personaje, ¿verdad? Parece un vallisoletano de relato negro. Tú mismo. Está muy bien. Que acabe así Zorrilla es... El gato negro, empecé a trabajar en el gato negro. Bruguera era el gato negro. Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, H. Gracias, Juan. Yo quería hacer una reflexión de la pregunta de antes, porque yo sí que reconozco que me dio un vértigo por la cercanía, ¿no? de todo lo que ha ocurrido. En el momento, pues con cautela, igual no me pidió más que este relato, ahora se me ocurren otras ideas, pero en cuanto a lo de la perspectiva, y aunque yo sí he notado en algunas películas que he visto muy recientes, que hay otras que son atemporales, que a lo mejor no concretan un momento, pero he visto algunas que incluso hablan de fechas y juegan con retrospectivas y se mueven que si 6 meses, y es como si no hay ni una sola mención. Entonces eso tampoco me gusta, porque estás situando esta película por los detalles que das. Yo sé que estás en 2021, pero nadie lleva mascarilla, pero te vas 6 meses atrás y no estás encerrado, y me rompe totalmente. O sea, o no haces ninguna mención temporal, y puede ser antes, pero ya me ha pasado con algunas películas que he visto que 6 meses antes, y eso sí que, para eso prefiero que se muestre. Es verdad que quizá necesitemos un poquito de tiempo para poder abordar el tema, pero aunque sea para tratar otros temas, creo que tampoco es bueno, si estamos situándonos en el presente con algunos relatos, fingir que no ha pasado nada, porque creo que eso tampoco, quizás ahora a lo mejor es lo que nos pide el cuerpo, pero creo que tampoco es sano. Yo creo que tenemos que aprender a aceptar que, bueno, pues durante un periodo estuvimos encerrados, que luego podíamos salir, pero por la noche teníamos que volver a encerrarnos, que luego tuvimos que estar mucho tiempo con mascarillas, que luego las usamos en función de las circunstancias, las usamos más o menos, seguimos usándolas según el momento. Creo que hay que aceptar que eso nos ha pasado y que nos sigue pasando todavía, ya pues, más atenuado, perdón. Y sí, a mí me dio un vértigo al principio, pero creo que al final, cuando, como bien has dicho, está en los detalles muchas veces el relato. Si queremos hacer relatos en el presente, yo creo que está bien que se muestren las huellas de lo que acaba de pasarnos ayer. No, y sobre todo porque el mejor distanciamiento sobre un hecho es la literatura. Es la literatura. Que yo no sé lo que quería decir Pérez Reverte con ese consejo, pero evidentemente la literatura es la mejor forma de tratar cualquier cosa, incluso la que está sucediendo ahora mismo. Es la que introduce el distanciamiento, ¿no? El relato, la forma de relatarlo, la introducción del humor. El humor es una técnica magnífica de distanciamiento, ¿no? De los acontecimientos. Es una estrategia. Porque además es la mejor forma de dejar constancia de lo que nos ocurre y de nuestras circunstancias. Eso creo que sí. Bueno, pues muchas gracias a los autores que nos acompañan. Gracias al editor Julio por volver a darnos un libro como este, a dejarnos leer y disfrutar con
con estos 3 relatos ambientados, vamos a decir, ambientados en Valladolid, durante el confinamiento, y que los 3 tienen en común abordar desde la temática negra, desde el relato negro, este aspecto. Gracias a todos los que están aquí presentes y a las personas que nos están escuchando en directo a través de Facebook de la Casa de Zorrilla, o que escuchen este vídeo con posterioridad. Muchísimas gracias, disfruten, sigan cuidándose, ya lo saben, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Como siempre, tienen a su disposición aquí los libros a la venta a 18 euros. Tienen a su disposición los libros y a los autores para que se lo firmen. Los dejo con ellos.